llave en Miami y en nuestras redes sociales Cecilia Doria Realtor y Melissa Pérez Realtor. Hola a todos, hoy los saludamos en nuestro primer episodio del año de Tu Llave en Miami. Por supuesto, no sin antes desearles que tengan todos un feliz año 2025 lleno de amor, felicidad, prosperidad. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Esta invitada de verdad que nos va a dar información muy valiosa porque es Romy Jurado y ella es abogada en el área migratoria, de negocios, de bienes raíces y también trabaja todo lo que es planificación sucesoral. Romy tiene muchísimos años de experiencia, súper activa, ella está involucrada con todo lo que es, digamos, donaciones, recaudación de fondos, charity, ¿cómo en español? Ayuda a la comunidad. Ayuda a la comunidad, pero además da clases en la Asociación de Realtors, es vicepresidenta de la Cámara de Comercio Peruana-Americana, porque ella es peruana. Entonces, bueno, tiene mucho que aportar a todos los episodios que vamos a grabar con ella del podcast. Así es, definitivamente una invitada de lujo. Gracias, Romy, por estar con nosotros y quién más que Romy para estrenar este año 2025. Buenísimo, en realidad lo queríamos hacer hace un ratico, no se pudo dar, bueno, la fecha exacta era hoy. Y bueno, sin seguir hablando acerca de Romy, porque ahora la van a escuchar, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Un tema muy importante que seguramente muchos de ustedes han escuchado, pero hoy traemos a la experta para que sea ella precisamente quien, por supuesto, al lado de nosotros podamos exponerle y compartir con ustedes gran material acerca de qué. Bueno, ¿qué pasa cuando un inversionista extranjero, Romy, quiere definitivamente invertir y entre la búsqueda de propiedad, conseguir el precio, las características, etcétera, hay una parte muy importante que algunos obvian y es a nombre de quién yo voy a comprar esa propiedad? ¿Está bien comprarla a mi nombre? ¿Está bien comprarla a nombre de Juan Pérez? ¿O hay otras recomendaciones importantes? Nosotros siempre hemos hecho la recomendación a nuestros clientes de comprar a nombre de empresas, pero hoy queremos que sea Romy quien nos explique por qué. ¿Por qué esta recomendación tan importante y tan vital? Y que es uno, por cierto, es uno de los requisitos que siempre le decimos a los clientes, tienes que tener para que esta inversión sea exitosa. Entonces, Romy, adelante, empieza a contarnos por qué. Perfecto, bueno, un gusto estar con ustedes, chicas. La pasamos genial en Colombia y ahora aquí de vuelta la vamos a seguir pasando bien. Así es. Bueno, es súper importante para un extranjero que proteja su inversión en Estados Unidos, ¿no es cierto? Queremos que sea el sueño americano y no la pesadilla. Y eso comienza desde el momento que uno decide voy a comprar y a nombre de quién o qué. Si somos americanos, también tenemos que pensar a nombre de quién o qué, porque vivimos en un país muy litigioso y siempre recomendamos que si compras propiedades de inversión, sea a nombre de una empresa. O sea, no solamente para los extranjeros, es para todo el mundo. Que sea a nombre de una empresa para limitar el riesgo si hay una demanda que puedan ir contra tus activos personales. Solamente pueden tocar lo que esa empresa tiene y nada más. Aparte de eso, para la gente del extranjero, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando compran una propiedad y venden, ellos tienen que tener una retención que se llama FIRPTA, que es una retención de 15% y en ciertos casos se puede disminuir o puede bajar a un 10%. Y es una retención no de la ganancia, es una retención del valor de la venta. Entonces, si alguien compró un departamento a 100,000 y lo vende a 200,000, van a tener que retenerle $20,000 antes de que vea $1 de esa ganancia. Pero si compra, por ejemplo, a nombre de una corporación o si compra a nombre de una LLC, una sociedad limitada que tenga por lo menos 2 dueños, ya elimina esa retención por la compañía de título. Entonces ya ahí estamos viendo un beneficio de por qué comprar a nombre de una empresa. 1, para limitar el riesgo en caso de una demanda. 2, para eliminar ese FIRPTA, esa retención tributaria a nivel de la venta, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos que preocupar de eso. Otra cosa muy importante, los extranjeros tienen un tax sucesoral, tienen que pagar al momento de fallecer. Todos tenemos ese tax, by the way, los americanos también. Es un 40% del valor de patrimonio. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros, por vivir en Estados Unidos o por ser residentes ciudadanos, tenemos una exención de creo que 15 millones, una cosa exorbitante. O sea que si ustedes tienen más plata de eso, planeen, pero si no, estamos bien. No nos van a retener un 40%. Así es. Pero los extranjeros no. Ellos tienen una excepción de $60,000. ¿Qué significa eso? Compraron una casa a $200,000. Cuando fallecen, esa casa vale $500,000.
solamente tienen una excepción de $60,000. O sea que van a tener que tributar 40% de $440,000. O sea, calculen ustedes cuánta plata es eso. Es un montón de plata. Claro, Sí. esto que dice Romy es súper importante porque digamos que nosotros en los pasos para llevar a cabo una compra como extranjero aquí en los Estados Unidos siempre les decimos que hay que planificar, hay que sentarse, hay que estructurar para evitar justamente todos estos dolores de cabeza. Miren que nosotros, por ejemplo, en la oficina, un día llegaron unos clientes y entonces queremos vender este departamento. Ah, ok, ¿cuál es la dirección? Chequeamos a título personal. ¿Ustedes son residentes o ciudadanos? No, ok, están al tanto de que les van a retener el 15% de la venta de una propiedad de inversión por FIRTA y ellos no, nadie nos lo dijo, nosotros compramos directo con el desarrollador. El desarrollador o muchos agentes inmobiliarios solamente se preocupan por vender una casa y no se preocupan realmente por cuidar sus intereses, que usted no tenga dolores de cabeza futuros, porque al final es una retención temporal. Pero lleva tiempo y hay que pagar honorarios profesionales para hacer la recuperación de ese dinero. Súper Así es. importante. Y Romy, tú venías explicando lo que le pasaba a un extranjero en caso de que comprara a nombre personal y falleciera, etcétera. ¿Y qué pasa si lo hace entonces a nombre de una empresa? ¿En qué marca esa diferencia? Claro que sí. Bueno, mira, es que hay diferentes maneras de planear, ¿ok? Primero hay que entender que no todo funciona de la misma manera para todo el mundo. Hay diferentes países que tienen tratados cuando se trata de sucesión y tributación con Estados Unidos. Entonces hay que entender cómo funciona ese tratado porque de repente minimiza lo que tienen que pagar. Aparte de eso, digamos que compraron un departamento a nombre de una empresa, ¿no es cierto? Y la persona falleció. Si la LLC en la Florida, los dueños son una empresa en el extranjero, entonces no pasa nada a nivel sucesoral en la Florida y no pasa nada a nivel tributario de sucesión tampoco. ¿Por qué? Porque la empresa en el extranjero sigue existiendo. Exacto. La persona falleció, pero la empresa en el extranjero sigue existiendo, esa empresa es dueña de la empresa en la Florida, no pasa nada a nivel sucesoral y de tributación adentro de Estados Unidos. Si el extranjero compró a nombre de una LLC, ¿no es cierto? Y ellos son dueños personales. Si no planean bien, cuando el extranjero fallece, su interés en la LLC tiene que pasar por una sucesión para que sea otro dueño, su esposa, su socio, quien sea. Pero hay maneras de planear, incluir cierto lenguaje súper específico, y la ley siempre está cambiando, para decir que en el acuerdo operativo, que cuando el momento que la persona fallezca, la empresa automáticamente compra su participación. O sea, automático. ¿Me entiendes? Ok, Entonces ya sí. no tiene que pasar por una sucesión. O también hay cosas que se llaman tenancy by the entireties, que es una manera de ser dueño de algo que esposa y esposo son dueños del 100% a la vez. Y al momento que la persona fallece, la otra persona sigue siendo dueña de 100% a la vez. Entonces ya no pasaría por una sucesión. ¿Me entiendes? Claro. Pero en ese caso no pasa por el proceso sucesoral, el probate. ¿Y qué pasa con el impuesto sucesoral? En ese caso, ¿se genera o...? Eso es lo que hay que analizar en el momento que la persona fallezca. Los Ok. códigos de tax, de tributación, cambian en Estados Unidos cada año. Ok. Hay años que uno puede tener ciertos beneficios y de ahí el próximo año eso ya cambió. Por eso yo recomiendo extremadamente trabajar con un CPA, que es un Certified Public Accountant. No es un contador, es un contador certificado que entienda la ley y que junto con la abogada, planeemos, mira, ¿cómo hacemos esta situación ahora? Y si la ley cambia, y eso es lo bueno de trabajar con ustedes, con profesionales, tú le vas a decir, mira, la ley cambió, te deberíamos de poner al día tu planeación porque de repente te va a afectar de esta manera y esto sería algo mejor. Pero si lo haces, te olvidas, la ley puede cambiar y cuando falleces ya no puedes hacer nada. Entonces hay que planear, eso es lo que hay que aprender de eso, ¿no? Hay que planear, hay que ver las diferentes opciones, no todo es igual para todo el mundo, pero siempre hay una solución. Lo único que no tiene solución es la muerte y dejar de pagar taxes en Estados Unidos. Por eso no te escapas. Oye, y en las oficinas de Romy ellos tienen un equipo, ellos prestan asesoría legal, pero también tienen la parte tributaria, tienen un buen contador público allá que digamos que ayuda con todo esto. Cuéntanos algo, ya que tocamos el tema de las sucesiones. ¿Cómo funciona el tema de los fideicomisos, ¿no? Los trusts? Ok. Acá para los inversionistas. Claro que deseen todo, hacer. claro que bien. Primero que todo, quiero que entiendan los extranjeros lo siguiente. Ok. Así no hayan pisado un pie en Estados Unidos, si tienen una propiedad a su nombre en el estado de la Florida y fallecen, van a tener que abrir una sucesión en el estado de la Florida. No se escapan de eso. Mucha gente me dice, pero Romy, él nunca vivió allá, ni ha vuelto ahí en 20 años, ¿por qué tengo que abrir una sucesión allá?
No importa. Donde estén ubicados los inmuebles. Donde está, porque ningún juez de cualquier parte del mundo tiene derecho a decidir sobre esa propiedad, Claro. solamente un juez del estado de la Florida. Ok. Ahora, un fideicomiso es un documento legal que te permite controlar tus activos cuando ya estés en el cielo. O si eres malito, ya sabes dónde estás. Puedes controlarlo y decidir qué hacer. O sea, puedes ser súper específico. Puedes decir, yo no quiero que este fideicomiso termine porque mi esposa se gasta la plata en el casino y no quiero que reciba los inmuebles, solamente que reciba la ganancia y solamente para mantenerla esto y esto y esto y nada más. O sea, el fideicomiso es un documento que puede ser muy específico. Puedes decir, yo quiero que mi hijo reciba los beneficios de esto, pero si se casa con esta persona o si se casa, no quiero que siga recibiendo. O sea, a menos que firme un acuerdo prenupcial. Tú puedes poner lo que te dé la gana. Entonces se crea el documento con todas las regulaciones que tú quieres, ¿no? Que se maneje tus inmuebles cuando ya no estés aquí, y tienes que transferir los inmuebles a ese fideicomiso. O sea, no es simplemente crearlo, sino si tienes cuentas de banco, ponerlas a nombre del fideicomiso. Si tienes empresas, ponerlas a nombre del fideicomiso. Si tienes inmuebles, ponerlas a nombre del fideicomiso. Y todo lo que está en ese fideicomiso no pasa por una sucesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está afuera de la sucesión. Porque ya el documento, que es un documento privado, no es público, dice cómo se va a manejar los bienes, quién va a ser el trustee, que creo que aquí le dicen albacea en español, cómo va a regular las cosas. Y hasta en los fideicomisos pueden decir, yo quiero que trabajen con tal profesional, con tal realtor para que alquile las propiedades, con tal abogado para que hagan esto, con tal contador, asesor financiero, lo que sea. Está lo súper específico. Romy, una pregunta. El asunto de los fideicomisos, que definitivamente son súper importantes. Nosotros tenemos la opción de comprar a nombre de una empresa, bien sea una LLC o una Corp, pero también a nombre de un fideicomiso. Correcto. ¿Ok? ¿En qué caso tú recomendarías, por sobre todas las cosas, un fideicomiso por encima de una empresa? Si es que se puede decir de esta manera, si está correcto la forma como yo lo acabo de decir. O hay algunos casos en que a lo mejor no es tan necesario crear el fideicomiso. O sea, para ti, ya digamos en tu opinión, Asesoría personal. sí, en tu opinión personal e incluso profesional, ¿crees que es lo mejor siempre o algunos casos en donde quizás no es tan necesario? Yo pienso que todo el mundo debería tener un fideicomiso. Ok. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a permitir sacar tus activos de una sucesión y decidir cómo se van a manejar cuando ya no estés aquí. Entonces ahí puedes tú decidir, mira, tengo tal departamento, no quiero que se venda. Quiero que siga aquí por siempre y que los beneficios vayan a mis hijos, de ahí a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. O sea, y puedes tener un fideicomiso familiar. El esposo y la esposa pueden tener su fideicomiso junto y decidir cómo se va a manejar por el resto de sus vidas cuando ya no estén aquí por generación y generación y generación. Y así se crea o se crece lo que se llama en inglés generational wealth, que es como que patrimonio generacional. Ok. ¿Por qué? Porque prohíbes o limitas que venga un hijito, que la novia, que el esposo de la hija le diga, vende esto, más bien protegen los activos, porque lo bueno de Estados Unidos, especialmente en la Florida, es que todo va a subir. De repente un año bajó, pero eventualmente va a subir, pero si lo venden, se malgastan la plata, ya no hay nada. Entonces un fideicomiso te da la oportunidad de proteger eso. Hay beneficios tributarios también. Igual puedes tener tu LLC, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú pongas la propiedad en nombre del fideicomiso y este fideicomiso tenga como 10 propiedades. Okay. Entonces demandan esta y pueden acabar con todas las demás. ¿Me entiendes? Ya. Lo que se hace, se crea el fideicomiso y el fideicomiso es dueño de esta LLC, de esta compañía. La compañía es dueña de la propiedad, es dueño de estas acciones, en otra parte de inversión, es dueño de estas stocks, ¿no es cierto? En la bolsa de valores. Okay. O sea, el fideicomiso es dueño de diferentes cosas, pero las LLC sirven para proteger que cualquier responsabilidad solamente se limite a esa entidad y lo que tenga esa entidad. Y también hay beneficios tributarios, ¿no es cierto? Por tener diferentes empresas, por manejarlo de diferente manera. ¿Y cuáles serían los requisitos, digamos, los básicos, fundamentales para crear esas empresas, bien sea una LLC o una Corp? Para que aquí la gente te pueda escuchar cuáles son los requisitos. Y aunque nosotros obviamente lo sabemos, porque tenemos años en esto, siempre es importante que una persona como tú lo diga, porque las personas en nuestros países, en Venezuela, yo recuerdo que constituir una empresa, eso era toda una odisea, y no era algo de un día para otro. Entonces, en este caso, acá, cuéntales a todos los que te están escuchando y los que te van a seguir escuchando, ¿Cómo se constituye, cómo se consolida una empresa? Una empresa, claro que sí. Bueno, primero que todo tiene que pensar en un nombre.
tienen que tener una dirección. Ahora, la ley no requiere que sea una dirección del estado de la Florida, pero la mayoría de los bancos ahora, para abrirles cuentas, así sea de manera remota, quieren una dirección de la Florida, que puede ser una dirección virtual. Hay muchos servicios que lo proveen, o de repente la casa la que están comprando, y eso les va a ayudar a abrir la cuenta en un banco de la empresa. Segundo, tienen que saber quiénes van a ser los dueños, ¿no? Y ahora hay un nuevo requerimiento que se llama el BOI, que hay que decir quiénes son los beneficiarios de esa entidad, y necesitamos copia de su pasaporte. No necesitan visa. Pasaporte, qué nombre de empresa quieren, quiénes son los dueños o managers y, o los oficiales también, depende si va a tener eso. Y también necesitamos su pasaporte. Bueno, ya dije pasaporte, ya. Eso básicamente no es nada del otro mundo. Nos demora un poco de tiempo obtener lo que se llama el número tributario de la empresa. ¿Por qué? Porque la gente no tiene número de seguro social, entonces hay que hacerlo de manera manual, literal, que llamar al IRS y esperar horas y horas. Eso se demorará unas 2 semanas. Crear la empresa en sí se demorará unos 3 o 4 días, pero en 2 semanas y media ya tienen la empresa completa y todo se puede hacer de manera remota. O sea, nadie tiene que venir, firmar, todo es online, no hay problema con nosotros. Sí, de hecho, muchos de nuestros clientes podrían incluso estar bajo contrato para la compra de una propiedad. Nosotros hacemos ese contrato asignable y una vez que la compañía esté constituida, 7, 15 días después, podemos asignar el contrato de compra-venta a esa compañía para que cuando usted reciba la escritura, digamos que sus intereses estén totalmente protegidos. Y tenemos muchos clientes que una de las razones por las que invierten acá en Estados Unidos es proteger ese patrimonio, protegerlo también un poco la evaluación, generar ingresos, revalorización, pero en el fondo muchos están dejando ya un legado, están dejando una herencia a sus hijos, entonces digamos que en vida aprovechan y hacen toda esta planificación para que luego no tengas que lidiar con el tema de los impuestos, ¿no? Correcto. Con respecto, digamos que las estructuras como un fideicomiso son estructuras muy costosas para los clientes, porque a lo mejor tenemos un inversionista que compra una sola propiedad de 400 o 500 mil dólares y dice, wow, voy a constituir un trust solamente por esta propiedad. En esos casos, Bueno, eso es lo que optar dicen. por una LLC, una corporación, pudiese funcionar. O sea, depende, ¿no? Si solamente van a tener una propiedad, de repente con la estructura de crear la empresa es suficiente. Okay. Pero si van a tener varias inversiones y quieren manejarlas todas, aunque hayan de otras entidades, de repente un fideicomiso sí les conviene. Okay. Entonces es muy importante saber, o sea, su plan, ¿no? De cómo van a hacer. O de repente compran la propiedad ahora con una empresa, eventualmente hacen el fideicomiso y la pasan y así sucesivamente. La planeación es algo extremadamente necesario. Más costoso es cuando les cobren el 40% de impuesto de 500 mil, de 300 mil, hasta de 100 mil dólares. Entonces eso sale más caro. La gente lamentablemente a veces no se dan cuenta, no piensan que va a ser así y sí va a ser así. Claro. Entonces preferible es invertir ahora, planearlo bien para que en el futuro no le den ese dolor de cabeza a sus familiares. Claro. No, y no solamente lo costoso, sino el tiempo y, como tú dices, los dolores de cabeza. Y los pleitos, porque si hay una sucesión, la gente hemos visto, se comienzan, no, ese es mío, no. Y en Yo otros cuidé países, más a mi papá, tú eras un mal hijo, no lo llamaste nunca. Y allá, por ejemplo, en otros países hay herederos forzosos que tienen que heredar sí o sí. En Venezuela. Y acá de repente tú no quieres que tu hijo herede porque es un maloso. Entonces tú haces tu testamento y lo desheredas. Pero igual puede venir tratar de pelear. En cambio, si de verdad no quieres que tu hijo herede porque es un maloso, haces tu fideicomiso, eso ya no pasa por una sucesión y no va a heredar. Perfecto. Sí. Y en el caso de los testamentos, ya que lo mencionaste, el testamento para ser válido tiene que ser hecho acá en Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de los extranjeros. Tiene que ser válido en el estado donde va a ser admitido. Ok. Las leyes de la Florida dicen cómo tiene que ser el testamento. Si van a ser admitidos en New York, tienen que seguir las leyes de New York. Eso es a nivel estatal. Ok, perfecto. Ok. ¿Ibas a preguntar algo más? No, bueno, iba yo a decir que hay algo importante y es que justamente se los estamos diciendo. O sea, nosotros es nuestra responsabilidad también ofrecerle este tipo de asesoría a los clientes. Y no solamente la búsqueda de la propiedad, la búsqueda de la opción, el precio, la mejor rentabilidad, porque de nada sirve conseguir la mejor propiedad si no se hace este tipo de trabajo, que definitivamente es muy importante y que tiene que ver con la planeación. Todo lo que tú planificas y lo haces con el debido orden va a traer un excelente resultado. Esa es la verdad.
tenemos un cliente de Centroamérica. Cuando me contactan, fue como 2019, ya habían comprado varias propiedades acá y yo siempre, ¿a nombre de quién lo vas a comprar? Y tenían, o sea, digamos en esa planificación, imagínense, hoy en día tienen casi 13 propiedades. Y hace como un año logré que vinieron a Miami, o sea, ellos siempre han comprado bajo LLC o corporaciones, pero no tenían un fideicomiso. Y vienen a Miami, no, vamos a Miami porque parece que a papá hay que operarlo, una operación a corazón abierto. Y le digo, pásame la lista de propiedades y a nombre de quién están. Muchas propiedades están incluso a nombre del papá de la familia y ellos ahorita están haciendo una planificación con un fideicomiso e incluso los hijos ya están constituyendo sus propios fideicomisos para hacer toda esa gestión. Claro. Romy, otra pregunta. En la primera fase, digamos que el cliente va a comprar su primera propiedad y dice, bueno, en principio voy a hacer la compra a nombre de una LLC o una corporación. ¿Bajo qué supuesto recomiendas uno o lo otro? Mira, va a depender de que el cliente entienda la parte tributaria. Okay. Aunque yo no soy abogada, perdón, CPA, contadora, lo entiendo de manera general y les puedo dar un poquito a entender. Una LLC no paga impuestos. Una LLC, los que pagan los impuestos son sus dueños. ¿Qué significa? Que si esa LLC tiene 2 dueños, aunque sean extranjeros, los 2 dueños van a tener que hacer una tributación en Estados Unidos como extranjeros de manera individual, que es una 1040 NR, por ser no residentes. La LLC va a hacer un reporte de tributario informativo, va a decir, estas fueron las ganancias, estas fueron las pérdidas, a cada uno de los dueños le da su K1 y cada uno va a tener que hacer su reporte tributario. Ya ahí estamos hablando de hacer 3 reportes tributarios y obviamente 3 costos, ¿no es cierto? Correcto. Una corporación, ¿ok? Si no hay ganancias que se le da a sus dueños, entonces solamente hace un reporte tributario de la corporación. Tiene ganancias o tiene pérdidas y ahí se queda. Si no se saca la plata de la corporación, claro, entonces los dueños no tienen que tributar sobre su dinero en Estados Unidos porque no están recibiendo nada. Tengo clientes que me dicen, Romy, yo no quiero tributar en Estados Unidos de manera personal, yo no planeo sacar la plata, quiero que mi patrimonio siga creciendo. Corporación. Claro, se capitaliza. Pues, se capitaliza y claro, entienden que una corporación cuando es de extranjero tributa 2 veces, tributa a nivel de corporación y cuando esa corporación le dé plata a sus dueños. Pero si me dicen, no quiero que me dé dinero, quiero que todo se quede en la corporación, entonces sería solo una vez. Claro. En cambio hay gente que dice, no, mira, yo quiero recibir mi plata y no quiero pagar doble impuesto, ¿qué es lo que puedo hacer? Va a ser una LLC, claro, y pagar los 3 retornos de impuestos. Sí, yo creo que es un tema contable, es un tema, porque al final ambas empresas van a dar la protección de la que tú hablabas al inicio del podcast, pero a nivel contable la corporación puede tener un solo dueño, pero para que la LLC dé esa protección tiene que tener 2 dueños o más. Exacto, sí. Y también para evitar los temas de FIRTA, porque si tienes una LLC con un solo miembro, definitivamente te va a aplicar FIRTA. Exacto. Lo vemos a veces con algunos clientes, digamos, que buscan asesores externos y entonces muchos les recomiendan comprar la propiedad con una LLC donde el 100% de las acciones es una empresa extranjera, ya sea en México, en Guatemala. Perfecto. Entonces, cuando me llegan esos casos, le digo, habla con tu asesor y que verifique bien porque te va a aplicar FIRTA. Si tú estás consciente de ello y no te importa lidiar con ese proceso, claro, y solicitar la devolución a la IRS, pues no hay ningún problema, tu patrimonio va a estar 100% protegido, ¿no? Bueno, no sé si te lo devuelve la IRS, porque a veces se demora, la plata se pierde, no tiene el número de seguro social. No tiene, sí. Claro. Entonces eso puede estar en limbo, sabe Dios por cuánto tiempo. Claro, y una última preguntita. Si ya yo compré mi propiedad y la compré a título personal, a nombre de Melissa Pérez, y quiero hacer el cambio a una LLC o una corporación, ¿cuál sería el proceso? Ok, 2 cosas. Bueno, uno puede hacer planeación de taxes tributaria, ¿ok? Uno puede planear cómo pagar menos impuestos. Lo que no puedes hacer y es completamente criminal es evasión de impuestos. Te llevan a la cárcel. Entonces, si tú tienes una propiedad a tu nombre y eres extranjero y dices, mira, me he enterado de esto, quiero planear, quiero proteger a mis hijos, mi futuro, lo voy a poner a nombre de una LLC, no hay problema. Pero si tú dices, quiero hacer esto porque la planeo vender en 6 meses y no quiero que FIRPTA aplique, ahí ya es evasión de impuestos y ahí sí hay problema. Perfecto. La manera de hacerlo es bien simple. Se hace lo que se llama un quick claim deed, un titulaje rápido, donde nosotros básicamente pasamos todo lo que tiene la propiedad
cuando tú la adquiriste sin ninguna representación al nuevo dueño, y en este caso el nuevo dueño sería la entidad. Eso nos demora, se hace el documento, nos demorará una semana, se manda a hacer récord público, lo notariamos, lo mandamos a que sea récord público. En 2 o 3 semanas ya podría estar la propiedad a nombre de la entidad. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto tenemos una colección Sí, bastante amplia, pero bueno, igual le ponemos a la orden los servicios de Romy, por supuesto, y reiterarles que una vez que usted tome la decisión, esta asesoría tiene que formar parte, y la asesoría en dupla, ¿no? Contador y abogado. Sí, todos. Que ya ustedes saben que Romy en su equipo... El contador pues, y el también abogado tienen que estar casados felizmente. Así es, y tener 2 niñas. Sí, y este es el caso. Y aquí también es importante mencionar que si usted va a comprar una propiedad y constituye una compañía, el fin único de esa compañía va a ser dueña del inmueble. Y si usted va a optar a financiamiento, es importante que sepa que el banco igual le da financiamiento, digamos que verifica la capacidad de pago en usted, pero el título de propiedad siempre lo va a recibir la corporación o la LLC que se constituya para tal fin. Una buena acotación. Así es. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Romy va a estar ilustrándonos con su sabiduría en episodios siguientes, porque como les dije, ella abarca todas las áreas: migratoria, planificación sucesoral y de negocios. Entonces, hasta el próximo episodio. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube Tu Llave en Miami, y bueno, compartan esta información con familiares y amigos para que cuando decidan hacer esa inversión aquí en los Estados Unidos, hagan esa inversión de forma segura. Chao. Chao. Tu Llave en Miami, y en nuestras redes sociales Cecilia Doria Realtor Y Melissa Pérez Realtor.